Yo tenía 17 años cuando sostuve mi primera AK-47 y 23 cuando maté a mi primer hombre. Pero nada de eso me preparó para el día en que abrí una caja de hielo en un aeropuerto de Guadalajara y vi las cabezas decapitadas de mi esposa y mis 2 hijos. El Chapo Guzmán me las envió como mensaje, como advertencia, como declaración de guerra. Y yo, Héctor Luis Palma Salazar, el que todos llaman el Güero, les voy a contar toda la verdad que nunca salió en los periódicos. La verdad que el gobierno mexicano quiso enterrar porque les convenía más tenerme como aliado que como enemigo. La verdad sobre cómo un niño pobre de Sinaloa terminó construyendo un imperio de cocaína que movía 3 toneladas semanales hacia Estados Unidos. Y cómo ese mismo imperio me costó todo lo que amaba en este mundo. Nací en 1960 en la Noria de Abajo, un pueblo miserable en las montañas de Sinaloa donde la única salida era la sierra o la tumba. Mi padre cultivaba maíz en tierras que no eran suyas, trabajando de sol a sol por un sueldo que apenas alcanzaba para los frijoles. Yo era el cuarto de 8 hermanos, y desde los 6 años ya sabía lo que era el hambre de verdad. Esa que te retuerce las tripas y te hace soñar con comida mientras duermes en un petate sobre el suelo de tierra. Mi madre rezaba el rosario cada noche pidiendo que ninguno de sus hijos terminara en el negocio, como ella le decía a la mafia. Pero en Sinaloa no había opciones. O nacías con dinero o te metías al negocio. No existía el término medio. Cuando tenía 10 años, vi como un convoy de camionetas Bronco negras entraba al pueblo levantando polvareda. De ahí bajaron hombres con sombreros Stetson, botas de piel de víbora y pistolas plateadas en el cinto. Traían maletas llenas de billetes. Estaban reclutando campesinos para trabajar en los sembradíos de amapola en lo más alto de la sierra. Mi padre se negó. Dijo que él era hombre de maíz, no de droga. Esa noche, 3 hombres regresaron a nuestra casa. No lo mataron, eso hubiera sido misericordioso. Lo golpearon delante de toda la familia con cachas de pistola hasta dejarlo irreconocible. Le rompieron los dedos uno por uno. Le dijeron que en Sinaloa solo había 2 tipos de personas: los que trabajaban para la mafia o los que estorbaban. Mi padre eligió sobrevivir. A la mañana siguiente, con la cara hinchada y los ojos morados, se fue a la sierra con ellos. Yo tenía 14 años cuando Miguel Ángel Félix Gallardo llegó a Sinaloa como el dueño de todo. El padrino, le decían. Ese cabrón fue quien organizó el narcotráfico en México como si fuera una empresa. Antes de él, cada pueblo tenía su propio capo local, su propio territorio. Félix Gallardo creó la primera plaza unificada. Convocó a todos los traficantes importantes en una reunión en Guadalajara y les dijo: o trabajamos juntos o nos matamos entre todos. Así nació el Cártel de Guadalajara, la organización criminal más poderosa que había visto México hasta ese momento. Y yo, un chamaco flaco y güero que destacaba entre los morenos de Sinaloa, llamé la atención de la gente correcta en el momento correcto. Mi entrada real al negocio fue por un accidente, o por el destino, como quieran llamarlo. Yo trabajaba en un taller mecánico en Culiacán, arreglando motores de tractores y camionetas, cuando llegó un hombre preguntando por alguien que supiera modificar suspensiones para carga pesada. El dueño del taller me señaló. Yo no sabía que esa camioneta iba a transportar 200 kilos de cocaína desde Chiapas hasta Tijuana. Solo sabía que me pagaron 5,000 pesos por un trabajo que normalmente cobraba 500. Cuando terminé, el hombre me dio un número telefónico escrito en un papel doblado. Me dijo: si quieres más trabajo como este, llama. No llamé inmediatamente. Todavía tenía miedo. Todavía creía que podía vivir una vida normal. Pero la normalidad no existe en Sinaloa.
No cuando tu familia se está muriendo de hambre. No cuando ves a los narcos pasearse por el pueblo en camionetas del año con mujeres hermosas y relojes de oro. No cuando sabes que en una sola noche puedes ganar lo que tu padre no gana en un año. Llamé 3 meses después, cuando mi hermana menor se enfermó de neumonía y no teníamos dinero para el doctor. El hombre que contestó me dijo que llegara a una dirección en Culiacán esa misma noche. Fui. Era una casa normal por fuera, de esas de clase media baja con rejas en las ventanas. Por dentro era un arsenal. Había cuernos de chivo apilados contra la pared, cajas de parque, fajos de dólares sobre la mesa. Y ahí estaba él, sentado en un sillón de piel, fumando un puro. Rafael Caro Quintero. Rafa era apenas 5 años mayor que yo, pero ya era leyenda. Con 23 años manejaba plantíos de marihuana del tamaño de campos de fútbol en Chihuahua. Tenía avionetas propias, pistas clandestinas, policías en la nómina. Cuando me vio entrar, me miró de arriba abajo con esos ojos que parecían radiografiar el alma. Me preguntó si sabía quién era. Le dije que sí. Me preguntó si tenía miedo. Le dije que no, aunque estaba cagado del susto. Se rió. Me dijo, todos tienen miedo la primera vez, güero. El secreto es hacer que ese miedo trabaje para ti, no contra ti. Esa noche me ofreció mi primer trabajo real. Escoltar un cargamento de marihuana desde Badiraguato hasta Mexicali. El pago, 20,000 pesos. Acepté sin pensarlo. El día que partimos éramos 5 camionetas. Yo iba en la tercera, con un AK-47 en el regazo que me sudaban las manos de solo tocarlo. El chofer era un tipo callado de unos 40 años con cicatrices de bala en el cuello. No hablamos durante las primeras 2 horas. Cuando cruzamos un retén militar en Sonora, vi cómo le pasaba un sobre amarillo al oficial sin siquiera bajar la velocidad. El militar saludó con la mano y nos dejó pasar. Así de fácil. Así de podrido estaba todo el sistema. Tardamos 18 horas en llegar a Mexicali. Cuando descargamos las pacas de marihuana en una bodega al otro lado de la frontera, me pagaron en efectivo. 20,000 pesos en billetes de 100 y 200. Era más dinero del que había visto en mi vida. Esa noche dormí con el dinero bajo la almohada, tocándolo cada media hora para asegurarme de que no era un sueño. Regresé a La Noria con 10,000 pesos para mi familia. Mi madre lloró cuando le di el dinero, no de felicidad, sino de tristeza. Sabía de dónde venía. Sabía lo que significaba. Me dijo, «Mijo, este dinero está maldito. Nos va a traer desgracias». Le dije que no fuera exagerada, que era solo un trabajo. Pero las madres saben, siempre saben. Usé los otros 10,000 para comprarme ropa nueva, botas de piel y una pistola escuadra calibre 45 que me hacía sentir invencible. Cuando regresé a Culiacán, busqué a Caro Quintero. Le dije que quería más trabajo. Me miró con una sonrisa y me dijo, «Ya valiste verga, güero. Ya probaste la miel. Ahora eres de los nuestros». Los siguientes 2 años fueron mi universidad del crimen. Aprendí a leer a las personas, a detectar soplones, a mover drogas sin llamar la atención. Aprendí que en este negocio hay 3 reglas fundamentales. Nunca confíes completamente en nadie. Nunca te metas tu propia mercancía. Y nunca, jamás, toques a la familia de otro narco. Esa última regla era sagrada. Podías matar a un rival, traicionarlo, robarle. Pero su esposa, sus hijos, sus padres, eran intocables. Romper esa regla significaba una guerra sin cuartel. Significaba que todos los carteles se unirían para cazarte. Significaba una muerte lenta y dolorosa. Rafael Caro Quintero me lo dejó muy claro. Puedes ser el cabrón más sanguinario del mundo, pero si tocas a un niño, te voy a colgar de los huevos personalmente. Conocí a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, en 1982.
Acababa de cumplir 22 años y ya tenía fama de ser operador eficiente. El Chapo era bajo, moreno, de ojos vivos y sonrisa fácil. Parecía un campesino más, de esos que venden elotes en la plaza. Pero ese cabrón tenía un cerebro privilegiado para los números y la logística. Mientras otros narcos pensaban en cómo mover 10 kilos, el Chapo pensaba en cómo mover 10 toneladas. Mientras otros usaban mulas y maletas, él ya estaba cavando túneles bajo la frontera. Nos hicimos amigos rápido. Éramos la nueva generación, los que íbamos a modernizar el negocio, los que íbamos a hacer que los viejos capos parecieran niños jugando a la mafia. Miguel Ángel Félix Gallardo nos juntó a todos en 1984 para crear lo que después llamarían la Federación. Ahí estábamos, Caro Quintero, El Chapo, Ernesto Fonseca Don Neto, Juan José Esparragosa el Azul y yo. Éramos 5 hombres sentados en una mesa en Guadalajara, dividiendo México como si fuera un pastel. A Tijuana se la dieron a los Arellano Félix. Juárez fue para Amado Carrillo. Sinaloa era territorio compartido. Félix Gallardo era el jefe de jefes, el que negociaba con los colombianos, el que pagaba a los políticos. Nosotros éramos los operadores, los que hacíamos el trabajo sucio. Mi primer muerto fue en 1983. Un soplón que le había pasado información a la DEA sobre una de nuestras bodegas en Mexicali. Caro Quintero me lo entregó amarrado de manos en el sótano de una casa de seguridad. Me dio una 38 especial y me dijo: «Es tu prueba, güero. O eres de los nuestros o eres basura». El tipo lloraba, suplicaba, decía que tenía hijos. Yo temblaba. Apunté el arma a su cabeza 3 veces y no pude jalar el gatillo. Rafa se me acercó, me puso la mano en el hombro y me susurró: «Piensa en tu familia. Piensa en que si no lo haces tú, otro lo va a hacer. Y después van a venir por ti». Cerré los ojos y disparé. El estallido me dejó sordo por unos segundos. Cuando abrí los ojos, el tipo estaba tirado en el piso con la mitad de la cabeza volada. Vomité durante 10 minutos. Esa noche no pude dormir. Pero al día siguiente ya era más fácil. Y la semana siguiente, más fácil todavía. Así es como te conviertes en monstruo, un cadáver a la vez, hasta que ya no sientes nada. En 1985 ya era uno de los operadores principales de Rafael Caro Quintero. Manejaba rutas completas desde Guadalajara hasta la frontera. Coordinaba con pilotos, sobornaba a comandantes de la policía judicial y me encargaba de que cada kilo llegara a su destino. El dinero empezó a llegar en cantidades obscenas, no en miles, sino en millones de pesos. Compramos ranchos, ganado, negocios legítimos para lavar el dinero. Yo tenía 25 años y ya era dueño de 3 casas, 4 camionetas blindadas y una colección de armas que haría palidecer a un batallón militar. Pero lo que más me gustaba no era el dinero. Era el poder, el respeto, entrar a un restaurante y que todos voltearan a verte. Que los meseros te trataran como rey, que las mujeres más hermosas de Sinaloa pelearan por tu atención. Fue en esa época cuando conocí a Guadalupe Leija Serrano. Lupita. Ella tenía 19 años, estudiaba enfermería en Culiacán, y era la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Pelo negro hasta la cintura, ojos color miel, sonrisa que te hacía olvidar tu nombre. La vi en una fiesta que organizó Don Neto en su rancho. Estaba con sus amigas, riéndose, tomando cerveza. No era buchona, no andaba buscando narcos con dinero. Era de familia humilde, pero decente. Su padre era carpintero, su madre costurera. Lupita trabajaba los fines de semana en una farmacia para ayudar con sus estudios. Cuando me acerqué a hablarle, me rechazó. Me dijo que ella no andaba con mafiosos, que buscara a otra. Eso me encabroñó y me enamoró al mismo tiempo.
Nadie me decía que no. Nadie me rechazaba. Pero ella sí. La perseguí durante 6 meses. Le mandaba flores todos los días. La esperaba afuera de la universidad. Le compraba regalos que ella devolvía. Sus amigas me decían que me olvidara, que Lupita era diferente, que no le interesaba el dinero ni el poder. Pero yo era necio. Un día me armé de valor y fui a hablar con su padre. Le dije quién era, a qué me dedicaba y que quería casarme con su hija. El señor me miró con una mezcla de miedo y desprecio. Me dijo: «Usted es todo lo que no quiero para mi hija, pero sé que si le digo que no, la va a buscar de todas formas. Y sé que en Sinaloa ustedes siempre consiguen lo que quieren. Así que voy a ser honesto. Si se casa con mi Lupita, prométame que la va a cuidar, que nunca la va a meter en su negocio, que sus hijos van a crecer lejos de esa vida». Le di mi palabra y por primera vez en años hablaba en serio. Lupita aceptó salir conmigo después de que su padre le dijo que le parecía que yo hablaba con sinceridad. Nuestra primera cita fue en un restaurante italiano en Culiacán. Yo llegué nervioso como quinceañero. Ella llegó hermosa con un vestido blanco sencillo. Hablamos durante horas. Le conté de mi infancia, de mi familia, de cómo había entrado al negocio. No le mentí. Le dije que había matado gente, que transportaba drogas, que vivía al margen de la ley. Esperaba que se levantara y se fuera, pero no lo hizo. Me tomó la mano y me dijo: «Todos tenemos un pasado, Héctor. Lo que importa es qué hacemos con el futuro». Esa noche supe que iba a pasar el resto de mi vida con ella. Nos casamos en febrero de 1986, en una ceremonia discreta en Culiacán. Solo familia cercana y algunos amigos. No quise hacer un desmadre narco con bandas, caballos y mariachis. Quería que fuera especial para ella, no un circo. Rafael Caro Quintero fue mi padrino. El Chapo Guzmán llegó con un regalo absurdo: un jaguar vivo en una jaula que decía era para cuidar nuestra casa. Lupita se rió tanto que lloró. Le pedí al Chapo que se llevara su pinche gato gigante, pero él insistió en que era símbolo de poder y respeto. Terminamos regalándolo a un zoológico en Mazatlán 2 semanas después, porque el animal se comió 3 perros del vecindario. Los primeros 2 años de matrimonio fueron los más felices de mi vida. Lupita quedó embarazada a los 3 meses de casados. Cuando nació mi primer hijo, Héctor Luis Jr., sentí algo que nunca había sentido: miedo real. Miedo de que algo le pasara. Miedo de que mi vida lo pusiera en peligro. Le prometí a Lupita que nuestros hijos crecerían lejos del negocio, que tendrían educación, oportunidades, una vida normal. Compré una casa en una zona residencial de Guadalajara, lejos de Sinaloa, lejos de la mafia. Contraté guardaespaldas discretos que parecían empleados normales. Lupita dejó de trabajar y se dedicó a ser madre. 18 meses después nació nuestra segunda hija, Natalie. 2 niños hermosos, sanos, que se merecían un padre mejor que yo. Pero en este negocio no puedes tener ambas vidas. No puedes ser narco los lunes y padre de familia los domingos. La violencia siempre te encuentra. En 1987, el cartel empezó a fracturarse. Félix Gallardo estaba perdiendo control. Los Arellano Félix querían independizarse. Amado Carrillo estaba construyendo su propio imperio en Juárez. Rafael Caro Quintero estaba preso desde 1985 por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena. Y desde el penal de Almoloya seguía dando órdenes, pero su poder se debilitaba. El vacío de poder creó caos. De repente todos queríamos ser jefes. Todos queríamos territorio. Y yo, como pendejo, me dejé llevar por la ambición. Fue el Chapo quien me propuso la sociedad.
Vino a mi casa en Guadalajara una noche de octubre de 1987. Traía una botella de whisky Buchanan's y una propuesta. Me dijo: «Güero, tú y yo podemos ser los nuevos dueños de Sinaloa. Félix Gallardo ya está acabado. Caro Quintero va a estar encerrado mínimo 20 años. Don Neto igual. Llegó nuestra hora». Le dije que no estaba seguro, que tenía familia ahora, que quería salirme poco a poco del negocio. El Chapo se rió. Me dijo: «No seas ingenuo, compa. Aquí no hay retiro. O estás arriba o estás abajo, y los que están abajo terminan muertos». Tenía razón. En el narco no existe la jubilación. Solo hay dos salidas: la cárcel o el cementerio. Acepté la sociedad con El Chapo en noviembre de 1987. Creamos nuestra propia célula dentro de lo que quedaba de la federación. Él manejaba la producción y las rutas hacia Tijuana y Mexicali. Yo controlaba las conexiones con Colombia y las rutas del Golfo. Entre los dos movíamos casi 3 toneladas de cocaína a la semana. Cada tonelada generaba ganancias netas de $500,000. Hagan la cuenta. $1,500,000 semanales, 6 millones al mes, 72 millones al año. Y eso era solo cocaína. No cuento la marihuana, la heroína, las metanfetaminas que después empezamos a producir. En menos de un año me convertí en uno de los hombres más ricos de México. Tenía tanto dinero que no sabía qué hacer con él. Compraba propiedades que nunca visitaba. Tenía cuentas bancarias en Panamá, Islas Caimán, Suiza. Bodegas llenas de dólares que se estaban pudriendo porque no podía lavarlos lo suficientemente rápido. Lupita odiaba el dinero. Odiaba las camionetas blindadas, los guardaespaldas, las llamadas a medianoche. Me rogaba que dejara el negocio. Me decía que teníamos suficiente dinero para vivir 100 vidas, que nos fuéramos a Estados Unidos, que empezáramos de nuevo. Yo le prometía que sí, que pronto, que solo un año más. Pero ese año nunca llegaba. Siempre había una razón para quedarse, un cargamento más, una ruta nueva, una oportunidad que no podía rechazar. La verdad es que me gustaba. Me gustaba el poder, el respeto, el miedo en los ojos de mis enemigos. Me había convertido en lo que juré que nunca sería: un monstruo adicto a la violencia y al dinero. En 1989 la relación con el Chapo empezó a deteriorarse. Yo tenía 29 años, él 23. Ambos éramos jóvenes, ambiciosos y desconfiados. Empezamos a pelear por tonterías. Él decía que yo me quedaba con más porcentaje de las ganancias. Yo decía que él estaba haciendo tratos a mis espaldas. La paranoia es una enfermedad en el narco. Cuando tienes tanto dinero y tanto poder, empiezas a ver enemigos en todas partes. Empiezas a desconfiar hasta de tu sombra. Contraté mi propio equipo de inteligencia, antiguos agentes del CISEN, que me informaban de cada movimiento del Chapo. Él hizo lo mismo. Vivíamos como aliados en público, pero como enemigos en privado. El primer chispazo serio fue por una mujer. Una buchona llamada Alejandrina, que trabajaba en uno de los bares que el Chapo controlaba en Culiacán. Yo tuve un desliz. Una noche de borrachera donde terminé en la cama con ella. No significó nada para mí. Pero resultó que ella era amante del Chapo. Cuando él se enteró, me llamó furioso. Me dijo que le había faltado al respeto, que eso no se hacía entre socios. Le dije que no sabía que la vieja era suya, que había sido un error. Pero el daño estaba hecho. El Chapo era orgulloso. Esa traición, aunque fuera sin intención, quedó grabada en su memoria. Debía haberle prestado más atención a ese incidente. Debía haber entendido que estaba creando a mi peor enemigo. En 1990, Lupita me confrontó.
Me dijo que o dejaba el negocio o ella se iba con los niños. Lloraba, me suplicaba, me decía que teníamos suficiente dinero para retirarnos. Le prometí que sí, que en 6 meses liquidaba todo y nos íbamos a vivir a España o Argentina, lejos de México, lejos de la mafia. Empecé a hacer los preparativos. Vendí algunas propiedades, moví dinero a cuentas en Europa, hablé con contactos sobre cómo salir limpio del negocio. Pero cometí el error de confiarle mis planes a la persona equivocada. Joaquín Guzmán lo era. El Chapo vino a verme a mi rancho en Nayarit en marzo de 1990. Traía tequila, don Julio, y 2 puros cubanos. Nos sentamos en la terraza viendo el atardecer sobre la sierra. Le conté que estaba pensando en retirarme, que quería darle una vida normal a mi familia. Esperaba que me entendiera. Esperaba que me deseara suerte. Pero vi algo en sus ojos que debía haber reconocido. Envidia mezclada con desprecio. Me dijo: «Compa, no puedes retirarte. Sabes demasiado. Conoces todas nuestras rutas, nuestros contactos en Colombia, nuestros políticos comprados. ¿Qué garantía tengo de que no vas a hablar si te agarran?». Le dije que jamás sería soplón, que antes me metía un tiro. Me palmó la espalda y sonrió. «Lo sé, güero, solo es paranoia mía. Sabes que te aprecio como hermano». Esa noche debí haber entendido que acababa de firmar mi sentencia de muerte. 2 semanas después, Lupita desapareció. Salió de la casa en Guadalajara para llevar a los niños a la escuela y nunca regresó. Los guardaespaldas que tenía asignados aparecieron muertos en un terreno baldío con tiros en la nuca. La camioneta estaba abandonada en el estacionamiento de una plaza comercial. No había señales de forcejeo. No había testigos. Fue un levantón profesional, ejecutado con precisión militar. Movilicé todos mis recursos. Puse recompensas de $500,000 por información. Torturé a medio Sinaloa buscando respuestas. Nadie sabía nada. O nadie se atrevía a hablar. Pasaron 3 días sin noticias. 3 días donde no dormí, no comí. No hice nada más que buscar como loco. Contraté brujas, videntes, cualquier cosa que me diera esperanza. El 4.º día recibí una llamada a mi celular. Una voz distorsionada que solo dijo: «Revisa el aeropuerto de Guadalajara. Terminal de carga. Llegó un paquete para ti». Colgué y salí disparado con 10 de mis hombres más confiables. Llegamos al aeropuerto a las 2 de la mañana. Sobornamos a los guardias de seguridad. Nos llevaron al área de carga donde había una hielera Coleman, azul con blanco, de esas que usan los pescadores. Tenía mi nombre escrito con marcador negro. Mis manos temblaban cuando abrí esa hielera. Dentro había hielo, mucho hielo. Y entre el hielo, envueltas en plástico, 3 cabezas. La de Lupita, la de Héctor Jr., mi hijo de 4 años, la de Natalie, mi pequeña de 2 años y medio. Las 3 habían sido separadas anatómicamente con precisión. La mirada de Lupita permanecía fija, inmovilizada en un gesto de conmoción extrema. Los menores parecían reposar en un sueño profundo. Alguien había tenido la delicadeza de cerrarles los párpados. No emití sonido alguno. No hubo llanto. Mi mente simplemente cesó de interpretar el entorno. Permanecí estático, observando aquellos restos durante un tiempo indefinido. Uno de mis acompañantes sufrió una indisposición física severa ante la escena. Otro comenzó a orar. Yo solamente observaba. Examinaba la mirada de mi compañera, las mejillas aún plenas de mi niña, el cabello que su madre le arreglaba a Héctor Jr. cada mes. Localizamos los restos 2 días más tarde en una propiedad deshabitada en la región. Habían sometido a Lupita a agresiones físicas antes de finalizar su existencia. Los especialistas indicaron que hubo marcas de trato severo prolongado.
que se mantuvo consciente al menos 24 horas antes de la separación final. Los niños partieron de inmediato, sin padecimiento previo. Aquello fue lo único compasivo del evento. Junto a lo hallado había un mensaje manuscrito. Esta es la consecuencia de intentar salir sin autorización. Saludos del Chapo. Ahí supe quién había ordenado el asesinato de mi familia. Joaquín Guzmán Loera, mi socio, mi supuesto hermano, el cabrón con el que había construido un imperio. Me había quitado todo lo que amaba en este mundo como castigo por querer salirme del negocio. Los enterré en el Panteón de Culiacán. Un funeral discreto, solo familia cercana. No podía hacer un velorio público porque sabía que vendrían sicarios a rematarme. Estaba solo frente a 3 ataúdes blancos, 2 chiquitos, uno grande. El cura decía palabras que no escuchaba. Mi madre lloraba desconsolada. Mi padre me miraba con una mezcla de pena, y te lo dije, porque me lo había dicho. Todos me lo habían dicho, que esta vida solo trae muerte y desgracia. Pero yo no escuché, y ahora mi esposa y mis hijos pagaban el precio de mi ambición. Esa noche juré venganza, no una venganza rápida, no un tiro en la cabeza, eso sería misericordioso. Juré que iba a hacer sufrir a El Chapo como él me hizo sufrir a mí, que iba a destruir todo lo que amaba, que iba a convertir su vida en un infierno peor que la muerte, y que si me tomaba el resto de mi vida, no me importaba. Ya no tenía nada que perder. Mi familia estaba muerta. Mi corazón estaba muerto. Lo único que me mantenía vivo era el odio. Un odio tan profundo, tan absoluto, que me consumía cada segundo de cada día. Contraté a los mejores sicarios de México. Le ofrecí $1 millón a quien me trajera a El Chapo vivo. Quería verlo sufrir personalmente. Quería arrancarle las uñas una por una. Quería que sintiera lo que sintió Lupita antes de morir. Pero el cabrón se escondió. Sabía que había cruzado una línea que no tenía regreso. Sabía que lo que le había hecho a mi familia rompía todas las reglas del narco. Incluso los otros capos lo miraban mal. Miguel Ángel Félix Gallardo, desde la cárcel, mandó un mensaje diciendo que lo que hizo el Chapo era una cobardía imperdonable. Los Arellano Félix le cerraron las puertas en Tijuana. Amado Carrillo le dijo que no era bienvenido en Juárez. El Chapo se había convertido en un paria. Pero ser paria no significa estar acabado. El Chapo tenía sus propias rutas, su propio ejército de sicarios, sus propios políticos comprados. Y tenía algo que yo ya no tenía: astucia fría sin emociones. Yo estaba cegado por el odio. Cometía errores. Tomaba decisiones impulsivas. Él, en cambio, planeaba cada movimiento con precisión quirúrgica. Mientras yo lo buscaba como loco, él estaba consolidando poder. Mientras yo gastaba millones en venganza, él estaba ganando millones en coca. La guerra entre nosotros dos se volvió legendaria en Sinaloa. Levantones, enfrentamientos, masacres. Entre 1990 y 1993, murieron más de 300 personas por nuestra guerra personal. En 1991, logré secuestrar a uno de sus hermanos, Arturo Guzmán Loera. Lo agarramos en Culiacán saliendo de un table dance. Le metimos una capucha y lo llevamos a una casa de seguridad en la sierra. Lo torturé durante 3 días. Le corté los dedos. Le saqué los dientes con pinzas. Le quemé la piel con ácido. Quería que le dijera a su hermano que sintiera lo que yo sentí. Pero Arturo era valiente, se lo reconozco. No lloró, no suplicó. Solo me miraba con odio y me decía: mi hermano te va a matar, güero. Va a matar a toda tu familia. Le dije que ya no tenía familia que matar, que el Chapo me había quitado todo. Eso lo hizo sonreír. Me dijo: eso era el punto, pendejo. Quitarte todo para que te volvieras loco.
Y funcionó. Tenía razón. Me había vuelto loco. Un loco peligroso sin nada que perder. Decapité a Arturo Guzmán personalmente. Con un machete. No fue limpio como las ejecuciones profesionales. Fue brutal, torpe, lleno de odio. Necesité 5 machetazos para separar la cabeza del cuerpo. Luego la metí en una hielera igual a la que el Chapo usó para mandarme las cabezas de mi familia. La mandé a una de sus casas en Badiraguato. El mensaje era claro: ojo por ojo, familia por familia. Pensé que eso me haría sentir mejor. Pensé que la venganza traería paz. Pero solo trajo más vacío, más oscuridad. Matar al hermano del Chapo no me devolvió a Lupita ni a mis hijos. Solo me hundió más profundo en el infierno. El Chapo respondió matando a mi primo, a 2 de mis sobrinos y quemando vivas a 3 de mis hermanas en su casa en Sinaloa. Prendió fuego a la casa con ellas adentro. Los vecinos escucharon los gritos. Nadie llamó a los bomberos por miedo. Cuando llegué, solo quedaban cenizas y huesos carbonizados. El olor a carne quemada se quedó en mi nariz durante meses. Ya no era una guerra de narcos. Era un genocidio familiar. 2 hombres destruyendo a sus propias familias por orgullo y venganza. Y Sinaloa ardía en el fuego cruzado. En 1992, el gobierno federal intervino. No porque les importara la violencia. Les importaba una mierda cuántos narcos se mataran entre sí. Intervinieron porque estábamos afectando el negocio. Las rutas estaban cerradas por los enfrentamientos. Los colombianos se estaban quejando de que no podían mandar coca porque México era zona de guerra. Los políticos que recibían sobornos dejaron de recibir dinero porque todo se iba a armas y sicarios. El secretario de Gobernación mandó emisarios a negociar una tregua. Yo me negué. El Chapo también. No había tregua posible. Uno de los 2 tenía que morir. Fue en esa época cuando conocí a Claudia, una mujer de Monterrey que trabajaba como contadora en uno de mis negocios legales. 32 años, divorciada, sin hijos. No era tan hermosa como Lupita, pero tenía algo que me atraía: normalidad. Cuando estaba con ella, por unos minutos, podía pretender que era una persona normal, que no era un asesino buscando venganza. Nos hicimos amantes. Le mentí sobre quién era realmente. Le dije que era empresario ganadero. Ella sabía que mentía, pero no preguntaba. Creo que le convenía no saber. Claudia quedó embarazada en octubre de 1992. Cuando me lo dijo, sentí pánico. No podía tener otro hijo. No podía darle a otro ser humano el apellido Palma, sabiendo lo que significaba. Significaba una sentencia de muerte. Le ofrecí dinero para que abortara. Me abofeteó y me dijo que se iba a largar y nunca más la volviera a buscar. Traté de explicarle que era por su bien, que mi vida era peligrosa, que cualquiera cercano a mí estaba en riesgo. No me escuchó. Desapareció de Monterrey. La busqué durante meses, pero era como si se la hubiera tragado la tierra. En 1993 me volví paranoico al nivel de la locura. Cambiaba de casa cada 2 días. Dormía con una AK-47 bajo la almohada. Probaba mi comida con perros antes de comerla yo. Despedía la mitad de mis guardaespaldas porque sospechaba que el Chapo los había comprado. Contraté nuevos que tampoco me generaban confianza. Vivía en un infierno de desconfianza perpetua. No podía confiar en nadie. Ni en mi familia, ni en mis socios, ni en mí mismo. Las drogas no me ayudaban, pero las consumía de todas formas. Coca para mantenerme despierto. Pastillas para dormir. Alcohol para olvidar, aunque fuera por horas. El 23 de junio de 1995 todo se derrumbó. Iba manejando en la carretera de Guadalajara a Tepic con 4 de mis hombres cuando nos emboscaron. No fueron sicarios del Chapo.
Fue peor. La Policía Federal. 20 patrullas nos bloquearon el camino. Helicópteros arriba. Francotiradores en las colinas. Alguien nos había vendido. Alguien le dijo al gobierno exactamente dónde estaríamos y a qué hora. Pensé en pelear. Tenía suficiente parque para matar a la mitad de esos cabrones. Pero estaba cansado. Tan cansado de correr, de esconderme, de vivir con miedo. Levanté las manos. Mis hombres hicieron lo mismo. Nos tiraron al piso con rifles apuntando a nuestras cabezas. Me esposaron tan fuerte que me cortaron la circulación. Me subieron a una camioneta con capucha en la cabeza. Me llevaron directo al penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco. Me metieron en una celda de 2 por 3 metros. Piso de cemento. Letrina oxidada. Una cobija delgada que olía a orines. Ahí pasé los siguientes días siendo interrogado. Querían nombres, rutas, cuentas bancarias, políticos en la nómina. Les dije que se fueran a la verga. Me torturaron. Toques eléctricos, submarino. Me colgaron de los brazos durante horas. Aguanté todo sin decir una palabra. No porque fuera valiente, sino porque ya no me importaba vivir o morir. Lo único que me mantenía respirando era la esperanza de algún día salir y terminar lo que había empezado con el Chapo. Adentro de Puente Grande, me enteré de que el Chapo también estaba preso. Lo habían agarrado en Guatemala en 1993. Estaba en el mismo penal que yo, a 100 metros de distancia. Dormíamos bajo el mismo techo. Respirábamos el mismo aire podrido. Durante los primeros meses traté de llegar a él. Soborné custodios para que me dijeran en qué celda estaba. Contraté sicarios presos para que lo mataran. Pero el Chapo era intocable. Tenía a la mitad de los custodios en su nómina. Vivía como rey adentro de la cárcel. Prostitutas, comida gourmet, televisión, teléfonos celulares. Mientras yo me pudriendo en una celda de castigo, él organizaba fiestas. En 1997 logré mandarle un mensaje a través de un recluso. Le dije que algún día íbamos a estar solos, sin guardias, sin sicarios. Y ese día lo iba a matar con mis propias manos. Me mandó respuesta 2 días después. Un pedazo de papel doblado que decía: tus hijos lloraron cuando les corté el cuello. Tu esposa me suplicó que la violara con tal de salvarlos. Disfruta esos recuerdos el resto de tu miserable vida. Leí ese mensaje 100 veces. Lo memoricé palabra por palabra. Esa noche intenté ahorcarme con las sábanas. Me encontraron a tiempo. Me reanimaron. Me mandaron a psiquiatría. Me drogaron con antidepresivos que me convertían en zombie. Los años en Puente Grande se volvieron un loop infinito. Despertar, comer basura, mirar el techo, dormir, repetir. Perdí la noción del tiempo. No sabía si era martes o sábado, si era 1998 o 2000. Mi abogado venía cada 3 meses a decirme que mi caso no avanzaba, que las pruebas en mi contra eran sólidas, que iba a pasar mínimo 25 años encerrado. Le pregunté por Claudia, la mujer que había embarazado. Me dijo que la habían encontrado, que tuvo un niño, mi hijo, que lo llamó Jesús Héctor, que vivía en Hermosillo con un nombre falso. Le mandé dinero a través de intermediarios. Nunca traté de contactarla. Era mejor que creciera sin saber quién era su padre. En enero de 2001, el Chapo se escapó de Puente Grande. Lo sacaron en un carrito de lavandería según la versión oficial. Puras pendejadas. La verdad es que pagó $3 millones en sobornos y salió caminando por la puerta principal. Los custodios miraron para otro lado. El director del penal recibió un maletín lleno de billetes. El gobierno fingió indignación y lanzó una búsqueda que sabían que no iba a encontrar nada.
El Chapo estaba libre, y yo seguía encerrado como rata. Cuando me enteré de su fuga, sentí una mezcla de rabia e impotencia. Él estaba afuera reconstruyendo su imperio mientras yo me pudría en una celda. Traté de escaparme también. Soborné custodios. Planeé un túnel. Nada funcionó. No tenía el dinero que tenía el Chapo. La mayoría de mis cuentas habían sido congeladas. Mis propiedades confiscadas. Mis socios muertos o presos. Estaba solo, sin recursos, sin poder. Solo era otro reo más en un penal de máxima seguridad. En 2003 me trasladaron al penal del Altiplano, peor que Puente Grande. Celdas más chicas, vigilancia 24/7, ni un segundo de privacidad. Cámaras en todos lados. Revisiones rectales cada vez que volvías de las visitas. Comida peor que la de los perros. Palizas de los custodios si protestabas. Ahí conocí a otros narcos caídos. Tipos que en su momento fueron intocables y ahora mendigaban cigarros. Viejos capos reducidos a sombras de lo que fueron. Vi mi futuro en ellos. Morir en una celda fría, olvidado por todos, sin que a nadie le importe. Pero en 2005 pasó algo inesperado. Llegó un recluso nuevo, un tipo joven, 25 años, cara de niño. Me lo presentaron como Iván. Decía que era sobrino de uno de mis antiguos socios. Empezamos a hablar. Me contó que afuera la gente todavía me recordaba, que el Güero Palma era leyenda en Sinaloa, que los corridos todavía cantaban mi nombre, que había jóvenes que querían vengar lo que el Chapo me hizo. Eso me dio esperanza, esperanza de que tal vez mi guerra no había terminado. Iván resultó ser mensajero de un grupo de narcos jóvenes que odiaban a El Chapo. Él se había vuelto tan poderoso, tan arrogante, que había pisoteado a demasiada gente. Tenía enemigos por todos lados. Los Beltrán Leiva se habían separado de él. Los Zetas lo querían muerto. El cártel de Juárez tenía precio por su cabeza. Iván me dijo que si yo salía, podía unir a todos esos grupos contra el Chapo, que podía ser el símbolo de la resistencia, el hombre que le quitó todo y que regresó por venganza. Les dije que primero tenía que salir, y eso parecía imposible. Pero el sistema judicial mexicano es tan corrupto que siempre hay salidas. Mi abogado encontró irregularidades en mi proceso. Pruebas obtenidas ilegalmente, testigos comprados, violaciones al debido proceso. Presentamos apelaciones, amparos, demandas. En 2007 una corte ordenó mi liberación por falta de pruebas suficientes. Iba a ser libre después de 12 años encerrado. Pero el día antes de mi liberación, el gobierno federal me acusó de nuevos cargos, lavado de dinero de los años 90. Me volvieron a meter al bote. Otros 5 años de espera. Finalmente, en junio de 2016, me liberaron. 21 años después de mi arresto. Salí del altiplano a las 6 de la mañana. Un hombre de 56 años, con el pelo blanco, arrugas profundas y una mirada muerta. Afuera me esperaba mi hermano menor con una camioneta. No había reporteros, no había nadie más. El gobierno me dejó salir discretamente con una condición: largarme de México y nunca regresar. Acepté. Ya no tenía nada por qué quedarme, pero apenas crucé la puerta, agentes de migración estadounidense me arrestaron. Tenía una orden de extradición pendiente desde 2007. Me esposaron de nuevo. Me subieron a un avión, me llevaron a San Diego. Ahí, me acusaron de conspiración para importar drogas a Estados Unidos. Más juicios, más celdas, más años perdidos. En 2018 me sentenciaron a 8 años en una prisión federal en Colorado. 8 años más sumados a los 21 que ya había cumplido en México. Aquí estoy ahora, en una celda de 2 por 3 metros en la Penitenciaría Federal de Florence. Tengo 64 años.
Pelo completamente blanco, cuerpo destrozado por la artritis y la diabetes. Duermo 3 horas por noche porque las pesadillas no me dejan descansar. Sueño con las cabezas de mis hijos en esa hielera, con los ojos abiertos de Lupita, con los gritos de mis hermanas quemándose vivas. Me despierto sudando, gritando, llorando. Los custodios ya ni vienen a revisar. Están acostumbrados. Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, está preso en la misma prisión que yo. ADX Florence, la prisión de máxima seguridad donde meten a los criminales más peligrosos del mundo. Él está en el módulo H, yo en el módulo J. Estamos a 200 metros de distancia. A veces, cuando hay silencio absoluto en la madrugada, creo escuchar su voz. Creo escucharlo reírse. Riéndose de mí. Riéndose de que después de 30 años, ambos terminamos en el mismo lugar, enterrados vivos en celdas de concreto donde nunca entra el sol. ¿Valió la pena? Esa es la pregunta que me hago cada día. ¿Valió la pena el dinero, el poder, el respeto? Tuve millones de dólares que nunca pude disfrutar. Tuve poder que no me sirvió para proteger a mi familia. Tuve respeto basado en el miedo, no en el amor. Y al final, lo único que tengo son recuerdos que me torturan y una celda que será mi tumba. La gente joven que me escucha ahora, los que romantizan la vida del narco, los que ven las series de Netflix y piensan que esto es glamoroso, déjenme decirles la verdad. Esto es el infierno. No el infierno metafórico de los curas, el infierno real, donde pierdes todo lo que amas, donde te conviertes en monstruo, donde tus peores pesadillas se vuelven realidad. Y cuando finalmente te das cuenta de que te equivocaste, ya es demasiado tarde. Ya vendiste tu alma y no hay forma de recuperarla. El Chapo me mandó un mensaje hace 6 meses a través de un custodio corrupto. Un pedazo de papel doblado, igual que el de hace 25 años. Decía: «Güero, ya ganaste. Me pudrí aquí igual que tú. Empate». Lo rompí en 1000 pedazos. No hubo empate. Él me quitó a mi familia. Yo solo le quité años de libertad. No es lo mismo. Nunca será lo mismo. Pero la venganza que juré tampoco llegó. No lo maté. No lo hice sufrir como juré que lo haría. El tiempo nos mató a los dos. El sistema nos enterró. Y ahora somos 2 viejos esperando la muerte en celdas separadas. Hay días donde pienso en el suicidio. Sería fácil. Amarrar las sábanas al barrote de la celda y saltar. 3 minutos de asfixia y se acabó todo. Pero soy cobarde. Después de matar a tantos, no tengo los huevos para matarme a mí mismo. O tal vez es que una parte de mí cree que merece este castigo. Que vivir en este infierno es mi penitencia por todo el daño que causé. Por las familias que destruí. Por los niños que dejé huérfanos. Por las madres que lloran a sus hijos por mi culpa. Porque la verdad que nadie quiere admitir es que no fui víctima. Fui victimario. Sí, el Chapo me quitó a mi familia. Pero yo le quité familias a cientos de personas antes de eso. Ordené ejecuciones, torturé inocentes, inundé ciudades enteras de cocaína que destruyó vidas. Me justificaba diciendo que era el negocio, que si no lo hacía, yo lo haría otro. Pero esas son excusas de cobarde. Yo elegí esta vida. Nadie me puso una pistola en la cabeza. Vi el dinero fácil y vendí mi alma sin pensarlo 2 veces. Mi hijo, Jesús Héctor, tiene ahora 33 años. Nunca lo he conocido. Claudia hizo bien en alejarlo de mí. Mi abogado me cuenta que estudió ingeniería, que tiene un trabajo normal en Hermosillo, que se casó hace 2 años, que vive una vida completamente alejada del narco, que ni siquiera sabe que Héctor Luis Palma Salazar es su padre. Cree que su padre era un empresario que murió en un accidente de coche. Es mejor así. No merece cargar con mi apellido maldito.
no merece vivir con el estigma de ser hijo del Güero Palma. A veces me pregunto qué hubiera pasado si aquella noche de 1982 no hubiera llamado al número que me dieron. Si hubiera seguido trabajando en el taller mecánico ganando 500 pesos a la semana. Si me hubiera casado con alguna muchacha del pueblo. Si hubiera tenido hijos pobres pero vivos. Una vida aburrida pero en paz. Sin sangre, sin traiciones, sin cabezas en hieleras. Probablemente estaría viejo y cansado, pero rodeado de nietos. Viendo el fútbol los domingos, tomando cerveza con los compadres, muriendo de viejo en mi cama, no en una celda de concreto. Pero esa vida nunca existió. Solo existe esta. La vida que elegí cuando tenía 17 años y vi mi primera AK-47. Cuando maté a mi primer hombre y descubrí que podía vivir con ello. Cuando el dinero y el poder se volvieron más importantes que la dignidad. Esta es la vida que construí ladrillo por ladrillo, cadáver por cadáver, traición por traición. Y ahora tengo que vivirla hasta el final. Los narcos jóvenes de ahora son peores que nosotros. Lo veo en las noticias que llegan al penal. Descuartizan gente y cuelgan los cuerpos en puentes. Graban videos de decapitaciones y los suben a internet. Matan familias enteras incluyendo bebés. Nosotros éramos salvajes, pero teníamos códigos. No se tocaba a niños. No se metía a familias inocentes. No se hacía show de la violencia. Estos cabrones de ahora no tienen código, no tienen honor. Son psicópatas con rifles automáticos y demasiado cristal en las venas. El cártel de Sinaloa que construimos con el Chapo, Caro Quintero y yo, ya no existe. Se fragmentó en 50 células que se pelean entre sí. Los hijos del Chapo, los Chapitos, controlan una parte. El Mayo Zambada controla otra. Los Beltrán Leiva, otra. El cártel Jalisco. Nueva generación se comió medio México. Todo es caos. Todo es sangre. Las calles de Culiacán parecen zona de guerra. Balaceras a plena luz del día. Cuerpos colgando de puentes. Narcomantas con amenazas. Y el gobierno sigue igual de corrupto, igual de inútil, igual de cómplice. México está perdido. Lo perdimos nosotros, los narcos de mi generación. Le vendimos el país al mejor postor. Compramos policías, militares, gobernadores, presidentes. Convertimos un país hermoso en narcoestado. Y ahora las nuevas generaciones pagan el precio. Niños de 10 años trabajando de halcones para el cartel. Adolescentes de 15 sicarios con cuernos de chivo. Muchachas hermosas convertidas en buchonas. Propiedades de capos que las desechan cuando se aburren. Es un ciclo infinito de violencia y muerte del que ya no hay salida. A los que me están escuchando y piensan que pueden entrar al negocio, hacer dinero rápido y salirse, están pendejos. No hay salida. Una vez que entras, solo hay dos caminos, la cárcel o la tumba. Y si tienes suerte y llegas a viejo como yo, vas a vivir con fantasmas. Los fantasmas de la gente que mataste. Los fantasmas de los que amaste y perdiste. Los fantasmas de la persona que pudiste haber sido pero nunca fuiste. Cada narco famoso que conocí terminó mal. Pablo Escobar. Muerto en un techo en Medellín acribillado por policías. Amado Carrillo. Muerto en una mesa de cirugía plástica tratando de cambiar su cara. Los Arellano Félix, muertos o presos. Miguel Ángel Félix Gallardo, preso desde 1989, ciego y enfermo pudriéndose en el altiplano. Rafael Caro Quintero, preso de nuevo después de fugarse por años. El Chapo, cadena perpetua en Estados Unidos sin posibilidad de salir jamás. Y yo, el Güero Palma, 64 años esperando la muerte en una celda donde nunca entra el sol. No somos leyendas, somos advertencias, somos ejemplos de lo que no debe ser. Los corridos que cantan sobre nosotros son mentira.
Nos pintan como héroes, como Robin Hoods que ayudaban al pueblo. Pura mierda. Éramos criminales que destruíamos comunidades para enriquecernos. Punto. No hay romance en eso. No hay honor. Solo hay sangre y dinero. Y al final, ni siquiera el dinero te salva. Mi madre murió en 2010 sin que yo pudiera ir a su funeral. Mi padre en 2014, igual. Mis hermanos sobrevivientes no me hablan. No los culpo. Les traje puras desgracias. El apellido Palma en Sinaloa es maldición. Mis sobrinos tuvieron que cambiarse el apellido para conseguir trabajo. Las familias de los que maté todavía me buscan para vengarse. Si algún día salgo de esta prisión, probablemente no dure ni 24 horas vivo. Hay demasiada gente que quiere mi cabeza. Salgo en 2026, si es que llego vivo. Tendré 66 años. Sin dinero, sin familia, sin futuro. Probablemente me deporten a México, donde tendré que esconderme en algún pueblo olvidado. Vivir con nombre falso. Morir solo en un cuarto de hotel barato. Esa es mi recompensa después de 50 años en el narco. Después de haber movido toneladas de cocaína. Después de haber ganado millones de dólares. Después de haber sido uno de los narcos más poderosos de México. Una muerte solitaria en la miseria. ¿Saben qué es lo más chistoso? Que si pudiera regresar el tiempo, probablemente volvería a hacer lo mismo. No porque sea estúpido, sino porque cuando tienes 17 años, eres pobre, tienes hambre, y alguien te ofrece 5,000 pesos por modificar una suspensión, no piensas en las consecuencias. No piensas que 30 años después vas a estar en una celda llorando por tu familia muerta. Solo piensas en esos 5,000 pesos, en la comida que vas a comprar, en la medicina para tu hermana enferma, en salir de la pobreza aunque sea por un día. Esa es la trampa del narco. Te agarra cuando eres vulnerable, cuando estás desesperado. Te muestra el dinero fácil y tú muerdes el anzuelo. Y cuando te das cuenta de que el anzuelo tiene garfio, ya estás enganchado. Ya no puedes soltarte sin arrancarte las entrañas. Entonces, sigues adelante. Sigues tragando anzuelo tras anzuelo, hasta que un día estás tan lleno de garfios que ya ni siquiera eres humano. Eres un monstruo hecho de cicatrices y remordimientos. La gente pregunta si me arrepiento. Claro que me arrepiento. Me arrepiento cada segundo de cada día. Me arrepiento de haber matado a ese primer hombre. Me arrepiento de haberme asociado con el Chapo. Me arrepiento de no haberme ido de México cuando Lupita me lo pidió. Me arrepiento de todo. Pero el arrepentimiento no sirve de nada. No resucita a los muertos. No borra el pasado. Solo te carcome por dentro como ácido. Si pudiera hablar con mi yo de 17 años, le diría: trabaja en ese taller mecánico toda tu vida. Gana tus 500 pesos a la semana. Cásate con una muchacha humilde. Ten hijos pobres. Envejece sin dinero, pero con dignidad. Muere rodeado de familia que te ama, no solo en una celda rodeado de enemigos. Porque al final, lo único que importa no es cuánto dinero tuviste, es cuánta gente llora cuando te mueres. Y cuando yo me muera, nadie va a llorar. Van a celebrar, van a decir que por fin se murió ese hijo de puta. Y van a tener razón. Esta es mi confesión, esta es mi verdad. No la versión bonita de los corridos. No la versión romántica de las series. La verdad cruda y podrida de lo que es realmente ser narco. Es una vida de mierda que termina en tragedia. Siempre. Sin excepciones. No importa qué tan inteligente seas, no importa qué tan cuidadoso seas, no importa cuánto dinero hagas. Al final, todos terminamos igual, muertos o presos. Y lo peor de todo es que mientras yo estoy aquí pudriéndome, hay miles de chavos en Sinaloa, en Jalisco, en Tamaulipas, en todo México, que están comenzando exactamente el mismo camino que yo comencé.
Están aceptando su primer trabajo. Están matando a su primera persona. Están probando el dinero fácil y en 30 años estarán en una celda igual que yo, preguntándose dónde se equivocaron. Y la respuesta será la misma. Se equivocaron el día que dijeron que sí. El día que vendieron su alma por unos pesos. Así que ahí lo tienen. La confesión completa de Héctor Luis Palma Salazar, el Güero. El narco que lo tuvo todo y lo perdió todo. El hombre que construyó un imperio de cocaína y terminó con su familia decapitada en una hielera. El socio del Chapo que se convirtió en su peor enemigo. El capo que pasó de mover toneladas a mover mierda en una celda de prisión. Esta es mi vida. Esta es mi condena. Y este es mi mensaje final. No sean como yo. No sigan mis pasos, porque este camino solo lleva a un lugar. Al infierno en vida donde vivo ahora mismo. Y créanme, no hay peor castigo que seguir respirando cuando todo lo que amabas está muerto y enterrado.